Usted que lo conoció y estuvo muy cercano al escritor, ¿cuál era la visión ya de Marco Antonio Flores en la Guatemala? Bueno, ya no el nuevo milenio, pues, pero en la Guatemala de los años 2000, ya finalizada la primera década de este siglo XXI, ¿cómo veía él este país siendo alguien que fue al exilio, que fue crítico tanto de un bando como del otro en el contexto de la guerra? ¿Cuál era el sentir de él hacia este país ya a estas alturas del 2013? Bueno, si algo admiré yo mucho de él es que siempre fue una persona íntegra y que no cambió su discurso, como mucha gente lo ha hecho, ¿verdad? Él siempre fue un autor o una persona que mantuvo un mismo discurso, es decir, el mismo escritor de los años 60, 70 fue el de hace un año, que fue que yo estuve con él por última vez, precisamente para la presentación de unas novelas que él estuvo a cargo de su publicación. Y me parece que él siempre fue un autor revolucionario dentro de la misma revolución y un crítico, siempre dentro de la misma crítica. Me parece que él siempre mantuvo su misma postura, que es muy difícil hoy en día ser alguien que tenga, digamos, una postura consecuente y muy particular. Y finalmente, ¿cómo los guatemaltecos vamos a llegar a un punto donde independientemente son lecturas obligadas, son lecturas que pues, debemos conocer, como usted precisamente lo decía, lo que produce nuestro país? Muchas veces, yo lo decía aquí la semana pasada, incluso un embajador chileno me decía, Miguel Ángel Asturias allá en Chile, pues es una lectura que todo el mundo la conoce en la primaria, en la secundaria, y aquí en Guatemala pues uno leerá Miguel Ángel Asturias quizá ya en el diversificado o en los básicos, si es que lo ponen a leer Miguel Ángel Asturias. Y por obligación. Y por obligación. ¿Cuándo vamos realmente a conocer a todos estos autores, a todo este material tan rico que nos dan las letras guatemaltecas, independientemente cuál sea la corriente? Bueno, pues me parece a mí que lo primero es que en los colegios, en las universidades, en las escuelas, se comience a apreciar la literatura nuestra, a valorarla. No toda tiene que ser hermosa y no toda le tiene que gustar a uno, pero si comenzamos con los mismos profesores, que los mismos profesores muchas veces no conocen la literatura porque a ellos tampoco se le enseñaron, y entonces ha sido una cadena un poco de desavenencias. A mí me parece que va a ser importante el día en que la gente vaya y compre autores porque son guatemaltecos y porque tienen ganas de leer, por ejemplo, algo que hable del Cerrito del Carmen, algo que hable del antiguo Guatemala, y no que se inclinen primero por cuestiones que de alguna otra manera les son ajenas, que yo no digo que no sea malo, porque tampoco estoy en una posición chauvinista, pero a mí me parece que se va a valorar o se va, ¿cómo se llama?, a apreciar y a conocer lo que se produce en el país cuando también la gente se quite ese pañuelo de la cabeza y no lea a un autor solo porque le cae bien, porque es de derecha o de izquierda o porque es de determinada posición ideológica. Lo lea porque su obra lo hace vibrar y lo hace sentir. A mí me parece que eso va a ser algo, ojalá, ahorita parece una utopía, porque es muy difícil que se apueste por lo guatemalteco en todos los campos, no solamente en la literatura. Se apuesta por lo general por lo de afuera. Para un extranjero es mucho más fácil demostrar que es bueno aquí en Guatemala que para un mismo guatemalteco. Un guatemalteco tiene que demostrar 10 veces que es bueno para que la gente logre su aprobación. Entonces no solamente es en la literatura, sino creo que en campos generales. Pero es importante ahora que falleció, que yo lamento mucho la muerte de él y por supuesto la de todos los guatemaltecos que mueren a diario, pero una de las formas en que se puede honrar a Marco Antonio Flores es leyéndolo, ¿verdad? Eso creo que va a ser una mejor forma que somatarse el pecho y orar, en términos de que es un autor que dejó un legado, y ese legado, si la gente lo sigue leyendo, es un legado inmortal. Y sobre todo perderle este miedo a las letras y a los libros, y esta idea de creer que solo es algo para la esfera de los intelectuales y acá. Sí, precisamente la literatura de él es una lectura accesible, es una literatura que no, especialmente su poesía, es una poesía como muy bien elaborado, pero se puede leer. De hecho hay algunos poemas de él que los musicalizaron y son canciones preciosas, es decir, no son súper elaboradas, son accesibles, y claro,
claro, pues en su narrativa él sí utiliza técnicas, digamos, como bastante actualizadas en la época que lo hizo, pero que pueden ser muy bien leídas y sobre todo disfrutadas, porque es una literatura de mucho humor, de mucho cinismo, tal y como somos los guatemaltecos. Entonces, seguramente cuando alguien lea un capítulo de Los Compañeros, lo primero que va a hacer es matarse de la risa, porque él tenía una forma tan irónica y tan especial de mostrarnos una realidad. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros hablando acerca del legado que deja Marco Antonio Flores, más conocido como el Bolo Flores, a la cultura y a las letras guatemaltecas. Vamos ahora con Ana Lucía, adelante. Muchísimas gracias, Mario.